En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les acompañamos este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 476. Les acompañamos con muchísimo gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra, miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia. Es un gusto hoy dedicar este especial al Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, que no es un día para celebrar, sino para conmemorar nuestros derechos y hablar de las reivindicaciones a través de la historia. Hoy nos acompañan precisamente unas especialistas en este tema y sobre todo que han estado en sus luchas. La comunicadora social periodista Luz Estela Sea Toro, ella es la presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia y también asociada del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, y la doctora Margarita Rosa Trujillo Turizo, que ella es expresidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Bienvenidas a este especial. Muchísimas gracias al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa, por esta invitación a hablar de un tema que nos apasiona, que nos encanta. Bueno, y también está mi compañera de la Unión de Ciudadanas de Colombia, Margarita Rosa Trujillo Turizo. Me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí para estar un rato hablando sobre este tema tan importante para nuestra sociedad y para nuestra paz exterior e interior. Está muy bien. Bueno, Margarita, esto va a ser un diálogo, una conversación de la Unión de Ciudadanas de Colombia con el público de Cuartillas Radio, así que vamos a tener una disponibilidad como de 20 minutos para conversar y bueno, importante que nosotras mismas creo que nos podemos ir haciendo preguntas y respondiendo para que podamos desarrollar este tema para el cual nos han invitado hoy, que hace referencia al 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos Humanos de las Mujeres. Primero que todo, pues un abrazo para todas las personas que se conectan a Cuartillas Radio. Ya como lo habíamos presentado, mi nombre es Luz Estela Sea y mi compañera Margarita Rosa, y pertenecemos a la Unión de Ciudadanas de Colombia, que es una organización pionera en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y fueron precisamente nuestras fundadoras, y una de ellas, la madre de Margarita Rosa, que fue Rosita Turizo de Trujillo, quien con otras mujeres colombianas lideraron el movimiento sufragista. Este movimiento fue el que permitió que las mujeres colombianas ganáramos el derecho a ser ciudadanas, porque no lo éramos. Así que somos parte de esa herencia, Margarita. Pero yo creo que lo más importante en este momento sería iniciar compartiendo por qué se conmemora el 8 de marzo. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? Sí, a ver, vamos a explicar eso, pero yo antes quiero decir algo, y es, Luz Estela, gracias por ser una comunicadora social periodista, igual que Zoila, igual que Abraham, y que están reunidos y reunidas en esa gran organización del CIPA. El CIPA es el Círculo de Periodistas de Antioquia.
es muy importante para propiciar que los derechos de los seres humanos, de todos los seres humanos, propiciar la libertad de expresión, propiciar que se reconozcan las libertades individuales, el periodismo. Entonces, Fundamental, fundamental. fundamental, ¿cierto? Sí. Entonces, esa alianza entre la Unión de Ciudadanas de Colombia, de la cual tú y yo hacemos parte y de la cual Zoila y Abraham también, y todos los integrantes y las integrantes del CIPA también los conocen y somos aliados, entonces somos una alianza muy importante para poder propiciar este tipo de conversaciones, reflexiones, como es un 8 de marzo, que voy a empezar por algo. Siempre decimos y hasta nos regañan cuando, vea, eso es una conmemoración. Yo me acuerdo de mi mamá, Rosita Turismo. Mi amor, conmemoración, no celebración. Y yo, bueno, yo aprendí y me explicaba por qué. Pero yo, en ese momento, creo que es las dos. Debemos conmemorar porque debemos reflexionar, pensar. Estos días los toma y los presenta la ONU y nosotras y nosotros los aceptamos para que hablemos, reflexionemos, pensemos. ¿Y esto por qué se da? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que antiguamente, que las mujeres no podíamos estar aquí en este micrófono, no podíamos ser periodistas, no podíamos ser abogadas, como así. Sí, es para eso, para reflexionar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante? Pero también tenemos que celebrar, para mí hay que celebrar, porque es que hemos avanzado mucho en el tema de la obtención y de la emancipación de las mujeres. Y en muchos aspectos los hombres también tienen que celebrar. Lo que pasa es que ya se les olvidó que ellos tampoco eran ciudadanos. Y no les daban tampoco los derechos, pero fue ya hace un poquito más de rato que nosotras. Pero esa es la razón. Nosotras estamos acá celebrando y conmemorando, reflexionando, hablando. Entonces, la historia siempre hay que escoger como un hecho. Ha habido muchos hechos tristes con el tema de las mujeres, pero uno muy violento, muy terrible, que marcó al mundo, fue ese hecho que ocurrió en la ciudad de Nueva York, en una empresa que era de textiles, donde muchas mujeres, ¿cuántas, Luz Estela? Yo no sé, si más de 500. 120, pues no, la marcha era de muchas mujeres, pero lo que marca ese día que murieron quemadas en una fábrica de textiles, 129 mujeres, Bueno. muy jóvenes y la mayoría inmigrantes, que murieron quemadas porque ese día se había convocado una marcha para protestar porque sus derechos laborales no eran equitativos con relación a los derechos de los hombres. Y al dueño de la fábrica no le pareció que ellas se fueran a la marcha, decidió cerrar la fábrica, las dejó encerradas dentro de la fábrica, y aunque no está demostrado pues históricamente qué pasó, el hecho es que la fábrica se incendió y como las habían dejado encerradas, no les abrieron la puerta para que salieran, que porque no querían que se les robaran sus materiales, entonces prefirieron dejarlas allá encerradas y murieron 129 mujeres. La mayor, la más adulta, tenía cerca de 40 años, y mujeres incluso menores de 18 años, todas, la mayoría inmigrantes, y también murieron 8 hombres. Esa es, digamos, Estela, y complementemos un hecho, que el humo de toda esa incineración de mujeres y esos 8 hombres salía morado por las chimeneas de la empresa, porque ellas estaban haciendo unos textiles, unas prendas moradas y azules, y eso, el humo salió morado. Por él, en principio, el color que se tomó para representar la lucha y el avance de los derechos de las mujeres es morado.
Entonces, también es verde, porque también representa la esperanza, y es blanco porque también representa el tema de que las mujeres, donde estemos, siempre estamos queriendo la convergencia, el tema de la paz. Entonces son esos tres colores principalmente. Pero Luz Estela, te quiero contar algo. Mira, eso pasó creo que por ahí entre el 1910 o 1908. 1908. Bueno, 1908. y resulta que en Colombia en 1920, o sea, mira que en Colombia en 1920, o sea, 12 años después, estaban las mujeres aquí en Bello, en la empresa Fabricato, haciendo exactamente las mismas solicitudes que las mujeres allá en Nueva York estaban haciendo. ¿Qué estaban diciendo? Que las dejaran trabajar con zapatos, imagínate que allá también. Y resulta que el que no las dejaban trabajar con zapatos eran dizque porque las mujeres eran indignas. Estaban reclamando igual salario, igual jornada laboral, estaban reclamando que no las acosaran sexualmente, que no las violaran en sus trabajos. Entonces mira que estos temas, esos temas de discriminación contra la mujer, sí son muy parecidos y muy universales. Es una palabra, igualitarios en todo el mundo. Sí. Y si se va uno a ver otros países, pues estaban las mujeres más o menos en ese mismo sentido. Y por esa es la razón de estar nosotras aquí. ¿Cuántos años después? Pues 100 años después. No, son como 100. 1920 a 2020 ya son 100 años. 102 años. El otro 122 102 años. Entonces, imagínate, 122 años y aquí seguimos hablando. Precisamente, Margarita, en esa época, en 1920, estaban reclamando esos mismos derechos que se habían venido reclamando de Francia, en Estados Unidos, ciertos países europeos, en Inglaterra también, más o menos por todas estas épocas. Y esta huelga de 1920 aquí en Colombia, Fabricato, fue la primera huelga de obreros que se convocó, y de allí también salen pues algunas pequeñas ganancias, ¿cierto?, para las mujeres que trabajaban en condiciones de inferioridad. Pero imagínate, Estela, que recordemos a Betsabe Espinal, que fue la directora de esa huelga, y era una bellanita, o sea, nació en Bello. Sí, y casualmente recordemos que el presidente de la República de esa época en Colombia también era bellanito, también había nacido en Bello, nada menos que Marco Fidel Suárez. Y fue tan impresionante el tema de Betsabe y sus amigas, eran 400 mujeres y habían 110 hombres, ningún hombre se les unió a la huelga. Inicialmente, porque después sí. Pero la comunidad las acompañó, los periodistas las acompañaron, hay pero cantidades de escritos de esa época, cómo las acompañaban, cómo las iban y las filmaban haciendo ellas los sancochos, e hicieron venir al presidente Marco Fidel Suárez y obtuvieron todas las solicitudes que estaban exigiendo. Muy bien. Vamos a recordar que el 8 de marzo es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, precisamente por las huelgas que lideraban las mujeres trabajadoras. Se conmemora la lucha de las mujeres por su emancipación, su participación dentro de la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. Eso es lo más importante, aunque Márgara ya nos hace también la claridad que también celebramos por haber tenido pues estos logros tan importantes. En 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, que se celebró en Copenhague, en Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así se llamó inicialmente. En 1975, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Entonces, digamos, ese es un poco el recorrido
que va trayéndonos por qué se conmemora y se celebra el 8 de marzo. Recordando que en 1908 no fue la única situación que las mujeres perdieron la vida, había también otros antecedentes. En 1870 también se han presentado otras huelgas en las que también participaron una gran cantidad de mujeres, pero que también fue represada la huelga, ¿cierto? Y bueno, y sancionadas las mujeres, encarceladas, y ahí pues la historia de ellas la tenemos en la película Ángeles con mandíbula de hierro, que es bueno, ahí se las dejamos recomendada para que la vean. Y las sufragistas. Y las sufragistas, que es la historia de las mujeres Las inglesas. Ángeles es la de Estados Unidos, Sí. Y las sufragistas de las mujeres Inglaterra. inglesas, sí. Y les contarles, Luz, que estamos también trabajando para hacer el tema, la obra de teatro Las sufragistas colombianas, y que la Unión de Ciudadanas viene participando también. Bueno, ya les vamos a comentar un poquito de eso, el tiempo se nos va rápidamente, pero bueno, efectivamente en este día del 8 de marzo, lo más importante es que convergen las mujeres de todos los lugares del mundo, que se manifiestan, que hacen las salidas de la toma a la calle, que sin discriminación por razón de partidos políticos, grupos, edad, etnia, origen, lengua, religión o ideología, se unen para rendir un homenaje y conmemorar a todas las mujeres que nos antecedieron en la lucha por la conquista de nuestros derechos. Luchas en las que centenares de ellas perdieron la vida, pero que con sus acciones y su voz incansable lograron visibilizar a las mujeres como personas sujetas de derecho. Nos entregaron el derecho a ser ciudadanas, el derecho a elegir y ser elegidas a través del voto, el derecho a la educación. Nos entregaron el derecho a ir a la universidad, que no teníamos ese derecho de ser profesionales, el derecho a manejar nuestros bienes, herencia y salarios, el derecho a la patria potestad de nuestros hijos e hijas que no la teníamos, el derecho a abrir una cuenta bancaria, el derecho a nuestra participación social y política, entre otros derechos que no teníamos las mujeres, Margarita, y por eso quería que nos contaras un poquito la historia de tu madre, de Rosita Turizo de Trujillo, porque precisamente ella y sus hermanas y su familia hacen parte de esta lucha, de esta conquista, de este legado que les tocó. Muy bien, córrelo un poquito más hacia tu eso. Ay, muy bien. Rosita Turizo de Trujillo tenía 26 años cuando conformó la Asociación Profesional Femenina de Antioquia, y de ahí sale la propuesta de crear la Unión de Ciudadanas de Colombia hace 65 años. Yo creo que es muy importante, Margarita, que contemos un poco de la historia de Colombia. Sí, pues ya tú hablaste sobre las sufragistas, sí. Y mi mamá en la época de que se obtuvo el voto, pues estaba aún muy joven, pero ya como tú contaste también, se había creado la Asociación Profesional Femenina, que ya eran profesionales las mujeres en Colombia, porque desde el 36 se pudieron incluir en la universidad, y fíjate que del 36 al 57, ¿hay cuántos años? Bueno, hay como 13, 14 años. No, del 36 al 56 hay 20 y algo de años. Bueno, 20 años. Pues imagínate una médica, una arquitecta, una abogada, una ingeniera, una odontóloga, que incluso las nombraban ya en ciertos cargos, porque las mujeres no teníamos derecho a obtener cargos de responsabilidad, de dirección y mando, pero después ya por otras leyes se fueron adquiriendo esos derechos, pero no se podía obtener la ciudadanía, no teníamos la ciudadanía. Entonces, estas mujeres, yo creo que la indignidad de ellas, incluyendo a mi mamá, que era abogada, y todas sus amigas profesionales de Medellín, de Bogotá y de todas partes de Colombia, pues hicieron unas actividades ingentes para obtener ese título de ciudadana. Mi mamá dice que
a ella la movieron dos hechos principalmente para trabajar toda su vida, porque mi mamá nació en 1929, murió hace un año, en 1991, y desde En el que se formó 2021, como en el madre, 2021. o sea, toda su vida, más o menos fueron unos 65 años continuos pensando en ese tema. Entonces ella decía, y el novio de ella, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y 62 compañeros más en la Universidad de Antioquia, todos eran ciudadanos, y ella, que era la única en esa clase, no era ciudadana, y fue la mejor alumna de ese curso. Sí, 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 sí. Entonces ella decía, no, eso pues para mí eso es como increíble. Entonces, y mi padre igual fue un feminista, porque era un hombre que también fue alcalde de Medellín, y en el momento en que fue alcalde en 1961 nombró un gabinete paritario, lo que todavía les da dificultad hoy hacer hasta en el mundo. A pesar de que está la norma, ¿no? Sí, entonces ese hecho de no ser ciudadana y de no poder obtener como los cargos que ellas podían tener. Ella contaba mucho un caso, ¿te acuerdas de la arquitecta que se encontró en la calle? Eran amigas, eran de la asociación profesional, y la arquitecta, llorando, le decía: Rosita, no puedo creer que acabo de entrenar a otro director de planeación y a mí no me nombran. ¿Por qué no me nombran a mí? Entonces, Pero ella lo entrenaba a él para que él fuera su jefe. para que pudiera ser un excelente director de planeación. Exactamente. Entonces, hay hechos anteriores a la consecución del voto y otros hechos posteriores a la consecución del voto y de ser ciudadanas. Y entonces mi mamá, pues en esa juventud, como tú dijiste también, crearon esa asociación cívico-política no partidista para propiciar ya el entendimiento de las mujeres de qué era ser ciudadana, porque obtuvieron ese derecho desde la Asamblea Nacional Constituyente, pero no por un regalo que les dio Rojas Pinilla, sino porque ellas venían trabajando hacía mucho rato por ese tema. Y luego ya la Unión de Ciudadanas, que es nuestra organización, que por eso la queremos tanto y seguimos en ella, se dedicó más o menos unos 40 o 45 años a escudriñar toda la ley colombiana. Lo que tú siempre has llamado la proactividad legislativa. Exacto, esa fue la acción de todas estas mujeres después de que obtuvieron esa ciudadanía y ya habían obtenido la posibilidad de estudiar y de manejar algunos bienes, etcétera. Ya se dedicaron fue a escudriñar esa ley y a propiciar todas las modificaciones que existían en Colombia en la ley, o propiciar las leyes para que las mujeres tuviéramos esa igualdad en derechos y obligaciones y oportunidades en Colombia. O sea, Márgara, que sí recordemos ahí se merecen esas mujeres antecesoras un aplauso, francamente. Márgara, recordemos precisamente uno de esos hitos tan importantes, de esas transformaciones que logró la Unión de Ciudadanas para las mujeres en Colombia. Primero, participar en el movimiento sufragista y darnos la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegidas. Pero hay otro hito que llega en el año 94, que fue la redacción del Estatuto de Igualdad entre los Sexos, el decreto en el 74, 1974, el Estatuto 2820 del año 1974. ¿Y qué fue lo que se ganó ahí? Entonces, mira, aquí yo digo que por eso la importancia de un gobierno liberal y de ideas progresistas. ¿Qué pasó? Veníamos con una legislación civil absolutamente arcaica, en donde se le imponían a las mujeres unas obligaciones difíciles y se les cercenaban la mayoría. Todos los derechos. Ejercer las actividades civiles normales, ser testiga, manejar su patria potestad con sus hijos y muchas cosas, o sea, incluso con los hijos
por ejemplo, que si tenían un hijo que no era de un matrimonio, entonces también discriminaban a los hijos que y a la eran unos mujer. naturales, etcétera, etcétera. Y López Michelsen, que fue muy amigo de los derechos y de la igualdad de derechos de las mujeres en Colombia, y también aceptaba los argumentos de las socias de la Unión de Ciudadanas, incluso la persona que principalmente propició esa redacción de ese decreto, que lo llaman el decreto de la igualdad de los sexos, que se llama Josefina Mezquita de Almeida, una abogada que fue también ministra del Trabajo en la época de López. Entonces, pero se había hecho un trabajo así arduo, muy largo, de todas las socias de la Unión de Ciudadanas para que ese estatuto se expidiera, y López no lo mandó al Congreso, sino que expidió un decreto ley. Como quien dice, no hay forma de decir nada, y aquí las mujeres tenemos esa igualdad de derechos, y por eso vuelvo y repito, la importancia de gobiernos reconocedores y respetuosos de los derechos humanos, de mujeres, de hombres. Y de todos, y de todas las diversidades que existen. Y como siempre hemos dicho, sin ninguna discriminación. Entonces, vamos con el segundo hito, que fue ese, redactar y obviamente pues hacer la gestión y todo el proceso legislativo para que se diera el Estatuto de Igualdad entre los Sexos. Muy bien, decreto 2820 del año 1974. Hay otro hito, Márgara, aquí no me puedo dejar de que lo contemos porque se nos van acabando los 30 minutos del programa. Nos quedan 4 minuticos. Márgara, tenemos la creación de las comisarías de familia. La Unión de Ciudadanas de Colombia realizó un estudio a nivel nacional con las 20 seccionales que se tenían en ese entonces, un estudio sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué salió después de hacer ese estudio a nivel nacional? ¿Y cuál fue el beneficio que le trajo a las mujeres colombianas y a la sociedad en general? Sí, es que la Unión de Ciudadanas trabajaba, como tú dices, temas a nivel nacional. Se proponían un tema, el tema que estaba en conflicto o necesario, y ya de ahí empezaban a hacer toda la incidencia para propiciar la ley. Resulta que las comisarías de familia, ¿por qué son importantes? Porque antiguamente no existía un organismo jurisdiccional que entendiera correctamente y realmente los problemas de violencia intrafamiliar en las familias, ni en los problemas de las mujeres. Entonces, esas comisarías, esa era la necesidad. Es como, por ejemplo, hoy que seguimos estudiando lo que es la justicia feminista, por ejemplo, los temas como el aborto, que es el tema que en este momento es el que nos llama más la atención. Entonces, las mujeres, ese es un tema en principio de las mujeres. Las comisarías de familia en ese momento también las iban a cualquier juzgado y no las trataban adecuadamente, no tenían esa perspectiva de equidad de género para las mujeres con ese pensamiento feminista. Ahí empieza, ahí es como un inicio de que se requiere una justicia con esa perspectiva de equidad de género para las mujeres. Entonces, y yo no quiero que dejemos de hablar, Luz Estela, la actualidad de la Unión de Ciudadanas de Colombia, el tema de las paritaristas. Porque la Unión de Ciudadanas, en este momento, estamos empeñadas también en impulsar una ley, como siempre lo hemos hecho, de que una acción afirmativa, porque estas leyes que reconocen derechos son acciones afirmativas. Sí, correcto. Entonces, hemos visto que en estos 65 años el voto fue muy importante, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, ¿por qué? Porque sabemos todos los problemas de tipo de poder, o sea, porque las mujeres requieren el poder y el poder en los partidos políticos y no lo tenemos. A fuerza de lidias hemos podido aruñar un poquito los estatutos de esos partidos.
Entonces, ni el económico, ni el cultural, ni el social. Entonces hoy estamos trabajando para que se dé una ley de la paridad completa, no incompleta como la tiene hoy el nuevo Código Electoral que está pendiente de revisión en la corporación pertinente. Entonces hoy queremos paridad. ¿En qué? En el poder, para que tengamos la voluntad femenina, feminista, para poder seguir adelante con todas, verter en las leyes todas las necesidades de las mujeres. Gracias, Márgara, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Hoy todavía es necesaria la movilización de las mujeres. Muchas gracias. Les agradecemos por haber venido hoy con este tan importante tema que se debe tener en cuenta no solamente en este mes de marzo, sino siempre. A la comunicadora social, periodista Luz Estela Sea Toro, presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, y a la doctora Margarita Rosa Trujillo Turizo por habernos acompañado en el día de hoy. Estuvimos en la dirección de Cuartillas, Abraham Umbarila Saavedra, y soy la Isabel Carvajal Almario. somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.